tesis, la tesina, el ensayo científico, el artículo científico, la traducción literaria, y algunas ponencias o algunas otras formas en las que normalmente utilizamos la relación científica para expresar los elementos. Empecemos con la monografía. La monografía forma parte. Si hablamos mono, ¿qué quiere decir? Mono es uno. Entonces implica la comunicación científica desarrollada de un solo asunto, o sea, algún tema, un solo programa, un problema, un tema, un aspecto de la ciencia, que se basa en la revisión bibliográfica y tiene un rigor científico en cuanto a la estructura y la redacción de un texto. Es muy buen instrumento de aprendizaje. Yo considero que en algunas de las materias, y eso es lo que pretendo implementar en los nuevos diseños de competencias, que casi en todas las materias los estudiantes escriban monografía. Es muy importante, muy interesante, porque ¿qué es lo que se tiene que hacer para eso? Se agarrar un tema que decimos, por ejemplo, composición de la membrana celular, agarran el tema y buscan información bibliográfica. Y entonces reúnen esa información, pero la reúnen y la explican de manera coherente. No copian, sino sí, esto de aquí es importante, es por otros elementos y se saca conclusiones incluso. Por eso es que es una descripción, un tratado especial sobre una parte de la ciencia. Explica un elemento de la parte de la ciencia. Está provisionado de diferentes fuentes de información. Tienen, o sea, está provisionado el documento en algunos componentes. Componentes, la introducción que tiene que tener. Cuando hablamos de introducción, esto va a ser definitivo para todos los momentos. Cuando una persona lee un libro, hemos visto en un libro una introducción, ¿verdad? La introducción se supone que el autor la ha hecho al final, después de haber hecho todo el libro, vuelve y hace la introducción, que eso ocurre en la investigación. La investigación tiene que tener una introducción. Y la introducción normalmente es un resumen del contenido, de lo que uno va a leer más adelante. A veces que yo compro un libro, veo un libro, agarro un libro y quiero saber de qué se trata. Entonces puedo leer la introducción porque ahí me va a explicar qué es lo que contiene el libro. Entonces es lo mismo lo que hacemos. En casi todas las figuras científicas se hace una introducción donde existe un resumen de lo que contendrá el libro. Por supuesto, este resumen se lo hace al final. Yo hago la monografía de un problema, como vamos a ver enseguida, y después hago la introducción. Por eso dice introducción. Introduce al lector a saber qué es lo que va a leer. Es un resumen general. Ahí en la introducción a veces se presentan los objetivos, la justificación de algunos elementos en la monografía. El segundo componente es el cuerpo del trabajo, es decir, todo lo que está expresado en la monografía. Implica, puede tener un esquema, fuentes de información, etc. Hay que hacer una descripción de lo que se ha llegado a obtener de la revisión bibliográfica y después hay que sacar conclusiones y una complementación bibliográfica. Conclusiones, esto es lo que hace diferencia. Si se da cuenta, es la introducción. Pues el cuerpo del trabajo es lo que ha recopilado, no he pegado, sino recopilado de la información sobre el tema, pero tengo que sacar conclusiones como autor de la monografía. Saco mis conclusiones y por supuesto tengo que hacer un respaldo bibliográfico para saber quiénes son los que, de dónde salen las fuentes, de dónde he obtenido y respetando la autoría y fidelidad de base. Otra de las figuras en la tesis, esto ya es mucho más complejo. Una tesis es una posición académica que es mucho más compleja.
responde a una investigación científica. Una tesis generalmente permite sustentar y fundamentar una parte de la ciencia, por eso tiene ese valor determinado. Es una investigación sobre un asunto con interpretación teórica y demostración práctica. Al ser esta una investigación, maneja dos criterios. La teoría la sustenta con una práctica. Eso es una tesis, eso es una investigación científica. Para llegar a una conclusión, lo que hago, tengo una teoría sobre un tema determinado, una propuesta que yo tengo, y la solvento con una práctica, o sea, que puedo contrastar con una práctica. Hay tres fases: una fase de planteamiento de problemas y objetivos, la construcción del marco y la elaboración del diseño metodológico. Eso lo vamos a ver más adelante, pero las tesis generalmente nos permiten a los profesionales que asumir nuevas especialidades, para hacer una maestría que presentar una tesis y defenderla, que no son más que investigaciones realizadas sobre temas de estudios. La tesina es una tesis que es un poco menos exigente. Hay algunas carreras, como por ejemplo enfermería o tienes una modalidad de graduación llamada tesina. Son menos exigentes, manejan lo mismo, introducción objetivos, variables, más conceptualización, factores de exclusión. Una tesina, a la diferencia de la tesis, que son menos exigentes porque no son investigaciones, sino son análisis cualitativos sobre un tema y otro. La tesis tiene que tener una contrastación, una demostración práctica. La tesina no, es más teórica, tiene un componente de defensa de teoría sobre una propuesta que uno realiza. El ensayo científico, que lo vamos a ver en detalle. A ver, un ensayo es un escrito basado en problemas científicos. Se basa en un análisis explicativo sobre un tema, tiene un carácter teórico conceptual, es exclusivamente carácter teórico, tiene una introducción, desarrollo analítico, y ahora vamos a ver en detalle qué significa el ensayo científico, pero esta es otra de las modalidades de expresión de la redacción técnico-científica de la ciencia, donde parece un poquito la monografía, pero esto es más propio del autor. A ver, existen otro tipo de ensayos literarios. La base para un ensayo es que este tenga que tener información que sea comprobada, demostrada. Hemos dicho en la anterior clase que una redacción técnico-científica es una comunicación escrita basada en hechos, no en especulaciones. No me invento nada. Lo que estoy haciendo es escribir, relatando hechos o propuestas que yo tengo. El ensayo es lo mismo. El ensayo debe ser una propuesta, una posición ideológica de la persona, del escritor, respecto a un tema determinado. Se basa en revisión bibliográfica, por supuesto que sí, y lo que plantea es una conclusión o un punto de vista acerca de ello. Pero tiene que ser comprobado. Yo les hago una comparación. Por ejemplo, hay distintos tipos de ensayos literarios. Ustedes han leído, lo han visto a Carlos Valverde en la tele, ¿verdad? Sí. Carlos Valverde agarra un tema cualquiera de nacimientos y empieza a despotricar, a hablar palabrotas y dice lo que le da la gana a ese momento. Pero Carlos Valverde dice lo que le da la gana por la tele. Pero Carlos Valverde escribe. Casi semanalmente tiene un artículo que lo publica en el TV, la web virtual, y saca un artículo, un ensayo periodístico. Ese ensayo plantea un tema cualquiera, ya sea la gasolina, lo que le dé la gana, pero la información que tiene en sus ensayos, desde su posición, es totalmente temporal. Tiene que ser temporal. Cuando él habla por la tele, dice esto es ladrón. No, pues no puedes decir cuando escribes ladrón, porque tienes que demostrar que tienes un correo que se dice comprobado. Yo no lo puedo decir ahí a la ladrona. Le puedo decir,
nada. Pero no puedo escribir algo de ella que sea así, porque estoy certificando que ella es, ¿verdad? Como no tengo prueba de que sea ladrón o no, no puedo escribir un ensayo que es nada. Entonces, un ensayo científico muestra información verídica, real, hechos. Y en este caso, un ensayo es una posición de un escritor respecto a un tema basado en información bibliográfica, pero tiene que tener sus conclusiones. Es como una visión, pero como una monografía. Pero en este caso, un ensayo no tiene una o dos páginas de información que uno ha sacado basado en un tema de vida. Pero lo vamos a ver con más. Esto un poco de detalle más. Tiene una introducción, ya les dije que la introducción se la hace al final. Es un resumen del documento de desarrollo. Aquí está el tema desarrollado en base a la revisión bibliográfica que sustenta la posición que uno escribe y una conclusión sobre un tema. Para hacer un ensayo que defina un tema, revisión bibliográfica, hay que citar los autores, es importante no copiar, hay que citar, hay que parafrasear los autores. Si hay información cuantitativa, se puede respaldar con gráficos o tablas. Hay que diferenciar datos de lo que son opiniones. Esa es una fuente, un dato, y nosotros es una opinión. Por eso es que la revisión bibliográfica que se maneja para un ensayo debe ser basado en información científica. Vamos a ver el detalle de todo esto. ¿Sí? No, artículo científico. El artículo científico, esta es otra figura literaria, es una figura de la científica, es el escrito basado en una investigación. A ver, ¿cuál es el futuro de una investigación? Cuando uno hace una investigación en la universidad, en el ejemplo, cualquiera uno de ustedes o un grupo de ustedes investigadores, puede hacer una investigación. Para ello, como vamos a ver a partir de la próxima semana, va a desarrollar todo un método científico. Existe un método científico que va a permitirnos organizar una investigación. Este proceso se concluye en un proyecto de investigación, que es una propuesta de investigación, que se llama proyecto, se llama la propuesta de cómo se va a investigar, a ver, que contempla todo cómo se organiza el problema, la teoría de cómo voy a hacer la investigación. Se supone que ese proyecto de investigación, ese diseño, se llama diseño de investigación, este diseño uno lo tiene que presentar a un revisor. En la carrera tenemos un comité científico, se llama comité científico. Entonces se supone que uno con una carta presenta su proyecto de investigación al comité científico. El comité científico revisa la metodología, revisa la estructura del proyecto de investigación y además lo somete a verificadores de plagio, y entonces el comité científico agarra y da su aval. Ya, este proyecto está bien. Entonces los investigadores o el investigador puede hacer la investigación. O a veces nosotros observamos y decimos, no, hay que corregir esto, o hay veces que el tema no es válido y entonces se rechaza. En eso precisamente estamos, queremos como que discriminar las investigaciones que se hacen en la facultad, en la exposición, no son investigaciones. Deberían pasar todos al comité científico. Bueno, pero en todo caso les comento, uno hace una investigación, presenta al comité técnico científico y el comité técnico científico lo aprueba. Entonces le dice al investigador, ejecuta, hace su investigación como está planificado, y después tiene que escribir el documento de los resultados de la investigación, que implica la determinación de las conclusiones sacadas, etc. Cuando ha terminado la investigación, obviamente está revisada, además ha pasado un otro comité que se llama Comité de Ética en la Investigación,
que revisa que todas las acciones respondan cuando involucran seres humanos o animales, tienen que tener criterios éticos en su aplicación, manejo de la información, etcétera, etcétera. Y también tenemos en la carrera comités de ética en la investigación. Entonces, uno ya ha hecho su investigación y mi pregunta es, ¿qué hace con esa investigación? Mi pregunta es, ¿dónde están las investigaciones que se han hecho? ¿Están guardadas? ¿Están botadas? No, lo que uno tiene que hacer, el investigador lo que hace, de esa investigación produce un artículo científico. Vale decir que hace un resumen, tiene algunos parámetros. La construcción de un artículo, mire, tiene introducción, antecedentes, la presentación de materiales, estadísticas y conclusiones y bibliografía. Es un resumen de la investigación estructurada en 1 o 2 páginas. Y este artículo científico se lo somete a una revisión para su difusión en una revista científica. Hay miles de revistas científicas en el mundo. Nosotros tenemos acceso a determinadas revistas de manejo de información científica, por ejemplo, Cielo, la que más nosotros publicamos. La facultad tiene una revista científica con su 4ª versión, 4ª publicación que se está trabajando en la 5ª versión, donde se supone que nosotros podemos publicar artículos previamente a la revista. Entonces, ¿dónde entra, dónde se guarda la información sobre una investigación? Debe estar resumida y debe estar difundida a partir del ámbito científico. O, atiéndame por favor, no duermo. A partir de, por ejemplo, cuando yo hago una monografía o yo hago un ensayo científico, tengo que hacer revisión bibliográfica, ¿verdad? ¿Qué información bibliográfica voy a obtener? Información científica. Y entonces, ¿a dónde voy a apelar a obtener información científica? ¿Dónde voy a encontrar información científica? En las revistas donde están los artículos de información. Cuando hago una monografía, cuando hago un ensayo, no puedo buscar información de Google y qué sé yo, del diccionario, ni nada por el estilo. Tengo que buscar revistas donde están acumuladas, donde están manejadas información. Tenemos buscadores, por ejemplo, el Scope, el website, que son, por ejemplo, buscadores que tienen 14.000 revistas indexadas. Imagínense que el Scope tiene 14.000 revistas. 14.000 revistas. Y cada revista tendrá pues 3.000, 5.000 publicaciones. Entonces, ellos manejan y organizan y hay muy buena información. Quienes manejan información, por ejemplo, muy buena es el Google académico, el Google Scholar, ¿sí? Ustedes entran a Google y colocan al Google académico, les va a llevar a una página solamente de información académica. Y ahí están artículos, y ahí están revistas, y uno puede utilizar el buscador para acceder a eso. Esa es la información científica. Si yo voy a hacer un ensayo acerca, por ejemplo, tuberculosis, y entro a Google y me encuentro con tuberculosis, voy a encontrar la noticia de la OMS, del periódico de no sé cuánto, información que no tiene carácter científico respaldado. Tiene que ser, para construir estas figuras científicas, tiene que operarse a información de artículos científicos, donde sí se ha comprobado, se ha demostrado que esa información que se maneja es realmente de carácter científico. Por eso es que lo que respalda nuestra información, nuestro documento que nosotros propongamos, no es cualquier información, sino tiene que ser información científica. Les he pedido, les he dicho, vayan a la biblioteca, suscríbanse a la biblioteca virtual de la universidad, de la unidad de la carrera de medicina. Ella les va a permitir acceder a revistas de información científica para poder entrar. El Google Scholar es muy buena alternativa. El Scholar es muy buena alternativa, pero la idea es fundamental que cuando hacemos una monografía
monografía o una tesis, cualquier constructo científico debe basarse en artículos de información. ¿Y qué es lo que hacemos? Leemos artículos. Un artículo es la expresión más pura de una investigación. No es fácil hacer un artículo. Cuando uno hace una investigación, tiene que hacer su resumen, concluye su artículo y lo somete a revisores. El revisor la prueba, todo, bien, pero si quiere publicarlo en la revista, por ejemplo, Cielo, tiene que enviar a los revisores de Cielo. Y ahí más o menos se tarda como unos 6 meses a un año porque revisan y por fin lo devuelven. A veces hay algunos que se pagan y otros gratuitos, eso tiene más paciencia, pero si uno paga, se paga unos $400, $500, a uno lo revisa, lo vuelve hasta que sea publicable totalmente y públicamente, si se publica, y por ejemplo, si lo permite la publicación. Son muy rigurosos, por eso es que no se escribe cualquier estupidez. Se debe manejar esa información científica. Y eso hace que la información que esté establecida en artículos científicos, en las revistas científicas, hace que esta información sea verídica y que si alguien, como cualquiera, yo necesito información y puedo apelar a esa información y veo un artículo de aquí y extracto información de ese artículo, tengo que hacer una cita. Actualmente, la investigación realizada por un investigador o por una institución se mide por el número de citas que ha tenido su artículo. Eso se llama indicadores bibliométricos. Hay universidades que están rankeadas como las mejores del mundo. Obviamente Harvard es la primera, la segunda es una de la China. Pero en el mundo están rankeadas. Yo les cuento una experiencia que hubo hace 3 años, o sí, 3 años en Brasil. Decidieron que su universidad sea rankeada, mejor rankeada. Y entonces dieron mucho impulso a la investigación. Publicaron muchos datos, publicaron muchos artículos. Entonces esos artículos son revisados por otra gente, y entonces su registro de artículos revisados o citados le sube su indicador bibliométrico, hay un número de citas que tienen artículos, y entonces eso hace que las universidades sean rankeadas. La base para el ranking, para la calidad de la universidad está basada en su lejos de eso. No tenemos un solo artículo que sea citado por lo menos porque tengamos un indicador en el son indicadores bibliométricos que después les voy a explicar. Pero les comento aquí que el artículo es la expresión del resumen de una investigación. Otra figura, la revisión bibliográfica pura, igual que la monografía, forma parte del trabajo de investigación. Su estructura está compuesta por algún problema, elementos de publicación e investigación. Cuando nosotros hacemos ponencias para eventos, también se hacen expresiones con relación técnica. Si uno va a hacer una exposición, un simposio, una conferencia en algún lugar, lo que hace no va con las manos en el bolsillo de lo que digo, sino lo que hace es lo mismo que hace es preparar sus diapositivas, ¿verdad? Y esas diapositivas deben de información que es estrictamente de estar basada en relación técnica. En una ponencia uno no se inventa, no es costura, presenta hechos, demuestra. Han visto ustedes en un simposio, el expositor dice, no me interesa mucho, en nuestro hospital hemos atendido tantas pacientes, este medicamento nos ha dado, está mostrando resultados para que la comunidad científica se entienda. Los pósters murales también son expresiones de resultados de relación con los los murales, por ejemplo, cuando uno hace aquí en la exposición han hecho sus panes y la
hace cuando uno construye su stand, y ahí colocan así imprimido un banner, y ese banner se supone que es información para que alguien que está pasando por el rey. Esa información del banner tiene que respetarse como la lo que coloco, lo que escribo ahí no puede ser inventado, tiene que ser estrictamente explicativo, descriptivo de hechos, de todo lo que hablamos hasta ahora sobre figuras de redacción de texto. En este caso los banners, porque eso no se explica, o se lo puede explicar, pero básicamente están hechos para que se vean. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Voy a volver a algo. Lo que vamos a ver es el ensayo. ¿Ya? Porque lo que van a hacer ahora es un ensayo, por eso es que no quiero trabajar en detalle. Un ensayo es una opinión argumentada, escúchenme, es una opinión argumentada, lo que yo pienso. Pero esto que pienso está basado en un argumento, basado en revisión bibliográfica, por supuesto, sobre un tema. Es un escrito basado en un problema científico o en un asunto determinado. O sea, hace un análisis causal explicativo. O sea, cuando uno escribe un ensayo científico, sobre todo en área de salud, nos basamos en un análisis que se hace. El tema que tenemos, que elegimos, el problema que elegimos, lo analizamos. ¿Qué quiere decir analizar? ¿Qué quiere decir analizar? No, no es estudiar. ¿Qué quiere decir analizar? Descomponer. Quiere decir que ese tema, por ejemplo, tuberculosis, para poder concluir el ensayo, lo descompongo. Puedo descomponer en sus aspectos de causa, de efecto, tratamiento, lo que sea. Y entonces ese análisis me permite explicar un problema determinado desde un enfoque uni o multidisciplinar. No siempre tengo que explicarlo desde un enfoque, puedo hacerlo desde varios enfoques. La idea puede ser varias disciplinas, no solamente la medicina. Puedo explicar la tuberculosis desde el punto de vista social, ¿verdad? Entonces eso tiene carácter teórico conceptual, o sea, lo que tiene un artículo científico son conceptos, es decir, constructos del resultado de la actuación del pensamiento sobre un tema determinado. Primero se formula una pregunta. Y una pregunta tiene dos o más variables. Normalmente debo empezar cuando construyo un artículo basado en una pregunta. Es una pregunta problema. Esta pregunta problema tiene que tener dos componentes, por lo menos. Y cada componente se va a determinar por una variable. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre el tema de tuberculosis, ese es mi problema, mi tema, mi ensayo es sobre tuberculosis. Mi tema, tuberculosis. ¿De acuerdo? Ya. Tengo que encontrar una pregunta. Y la pregunta va a tener dos o más componentes. ¿De qué puedo hablar? Porque si dan cuenta, tuberculosis es mucho, ¿verdad? A ver, denme un tema, o sea, una pregunta sobre que quiera yo expresar a través de un ensayo sobre la tuberculosis. Cualquiera, a ver, vamos. Me escucho. La quema de basura, tuberculosis. Agente causal. Pero ya sabemos, ¿verdad? ¿En qué departamento es más frecuente la tuberculosis? Para eso tendría que hacer más una investigación. Quiero hacer un ensayo. ¿Incidencia de contagio?
Para eso tengo que hacer una investigación. Un ensayo, tengo que construir un documento científico. ¿Cómo afecta la tuberculosis a la gravedad de mi inmunidad? ¿Cómo afecta la tuberculosis en la economía de las familias del municipio de El Torno, ¿no? ¿Listo? Y aquí tengo dos componentes. ¿Cuáles son? Economía. La tuberculosis, la afección de la tuberculosis en la economía de las familias celulares. ¿Listo? ¿Podré escribir eso? ¿Puedo escribir? Tengo un enfoque multidisciplinario, ¿no? Voy a ver la tuberculosis, pacientes, y voy a ver cómo se maneja la economía. Ahora, me formulo la pregunta. Una vez que he hecho la pregunta, tengo que hacer una definición y construir conceptos acerca de cada una de las variables. Cuando escribo un ensayo, tengo este tema, ¿sí? Voy a empezar a redactar. La tuberculosis es una enfermedad, basado en la información que recolecto. Busco una definición, hay otra definición, en eso me quedo con una definición. De acuerdo al autor, tantos, la tuberculosis la manejan como una enfermedad psicosocial, que yo puedo mencionar. Pero primero voy a encontrar un concepto sobre el tema tuberculosis, sobre una variable. Para ello voy a utilizar varios párrafos, 1, 2 o 3 o varios párrafos, los que sean necesarios para conceptualizar la tuberculosis. Segundo, tengo que hacer un concepto sobre la otra variable, que sería la economía de la población del municipio de El Torno. Ahí voy a buscar otras fuentes informativas, ¿no? Donde me permita certificar que la economía del entorno se basa sobre todo en las áreas de comercialización, que una economía respaldada, o en la producción de alimentos. Entonces, puedo escribir lo que sea necesario, pero conceptualizar para que el lector sepa de qué estoy hablando, cuáles son las variables. Y en base a eso, tengo que escribir opiniones basado en revisión mínimo de 3 autores. Puedo escribir una opinión individual del ensayista, puedo hacer una opinión individual sobre este tema. Yo tengo que sacar una opinión sobre este tema. Esa es la base, la fuente, lo más importante de mi ensayo, lo que yo propongo. Primero voy a hacer un concepto de cada uno de estos y después voy a hacer una opinión de ellos. ¿Cuáles son los componentes de un ensayo? Tiene que tener una introducción. Ya sabemos que es una introducción. La introducción es una explicación breve, en resumen de qué. Tiene que tener un desarrollo. En el desarrollo están los conceptos de las variables y es un análisis explicativo utilizando la interpretación propia. Ahí estoy escribiendo mi punto de vista, pero con lenguaje objetivo y preciso, aplicando referencias o menos de los autores que realizan. Tengo que demostrar que se han revisado por lo menos 3 autores o 3 artículos científicos como mínimo. Hago mi posición sobre el tema y saco conclusiones. Una conclusión generalmente es la respuesta a la pregunta de mi ensayo. ¿Qué es la conclusión? La conclusión que digo es que la actividad económica de la población, de la mayor parte de la población del entorno, hace que su alimentación sea deficiente o que el conglomerado genere mucho contagio, etc. Y al final tengo que hacer referencias. ¿Está claro?
Esto es la base para una tarea que tienen que hacer ustedes ahora. Despierten ahora. Duermen. Formar grupos de máximo 4 personas, mínimo de 2 personas. Hay que elaborar un ensayo con participación de todos los miembros del grupo. Identifica un problema, ya de la región. Van a identificar un problema. Y a partir de ese problema, ese tema, lo expresa en las preguntas que tengan por lo menos 2 tareas. Van a buscar información en artículos científicos de mínimo 3 fuentes informativas. Tienen una segunda más. Pero busquen información de artículos científicos. No es válido de noticias. No. Tiene que ser de Google académico lo mínimo. Apelen a revistas de artículos científicos. El artículo debe tener conclusiones elaboradas por Ana. El artículo científico, después de que han sacado, miren aquí en esta parte, dijimos que un ensayo tiene una introducción, que es la descripción, el desarrollo, que es el cuerpo del artículo, y después tiene que sacar conclusiones, ¿verdad? En esta parte, en la tarea que ustedes van a hacer, tienen que colocar conclusiones elaboradas por cada uno de los participantes de manera individual. Si el grupo de 4 personas tiene que haber 4 conclusiones, una de cada uno de los miembros. Entonces, tienen que tener sus propias conclusiones. Él no piensa exactamente como ella, ¿verdad? Tiene sus puntualizaciones, tiene que abordar distintos puntos de vista en cada sujeto. O sea, aquí yo puedo pedir que participen todos, cada uno de los miembros del grupo en la elaboración del ensayo. ¿Ya? Debe ser presentada a través de la plataforma hasta la próxima semana. Necesito que sea en formato Word, porque lo voy a someter al FUNIC, que es verificador de plagio. Van a entrar todos a ver su verificador de plagio, porque para verificar que no ha sido copiado de cualquier autoridad. Debe tener como máximo 500 palabras. Eso nos implica 1 hoja y media, 2 horas. Y eso es lo que tendría que trabajar para la próxima semana. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Sí. ¿Preguntas? Nos organizamos en grupos de 4 personas. ¿De acuerdo? Ya, lo que quiero que hagan ahora, vamos a organizar el grupo sin hacer mucho bulla por los asientos. Vamos a organizar grupos de 4 personas y tienen que hacer un papelito con el nombre de las 4 personas para entregarme a mí, para que yo determine qué grupo es, ¿sí? De quiénes son los miembros del grupo, y lo que necesitan saber en ese grupo ahora solamente tienen que pensar el tema. Del tema que van a trabajar y elaboren su problema que tienen que tener. Nada más, me entregan la hoja con el tema y el problema y ya pueden trabajar el resto de los temas. ¿Está claro? Sí. No, sin mover, por favor. Entonces, enumeramos cuántos son los ¿Quieren elegirse aleatoriamente? Sí. 11 grupos. Nos enumeramos del 1 al 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Despertar! ¡Oye, despertar! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 11. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, formen los grupos, por favor, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, los 11 grupos. ¿Ya? Vamos, ya. Empiecen a trabajar el tema y su problema.